En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Carlos Borromeo, obispo, y vamos a rezar las laudes del lunes que están en la página número 1. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré, y mi llanto cesará. Amén. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, tiene a Jesús como cabeza, pero también tiene a los hombres como parte de ese cuerpo místico de Cristo. En ese sentido, la Iglesia se puede decir que es santa, pero también constituida por pecadores. Es Iglesia santa de pecadores. Y por esa razón, porque está también formada por pecadores, porque nosotros todavía no hemos terminado la carrera de la vida y todavía no hemos llegado hasta la meta, la Iglesia necesita convertirse cada día. La Iglesia necesita ser reformada. Pero esa conversión, esa reforma de la Iglesia, tiene que ser una reforma que vaya en el sentido de darle a Dios el lugar que tiene que ocupar en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando el Papa Benedicto XVI, Papa ya emérito, con motivo de un encuentro en Roma convocado por el Papa Francisco para analizar el problema de la pederastia en la Iglesia y de cómo había tenido lugar, desgraciadamente, esos acontecimientos, el Papa escribió una carta donde señalaba las raíces que, desde su punto de vista, eran la causa de ese problema. Y entre las diversas raíces, él señalaba como la causa principal la ausencia de Dios, la falta de sentido religioso, el convertirse al final esas personas, religiosos, sacerdotes, en meros funcionarios que no hacían las cosas por amor a Dios, sino simplemente las hacían porque ocupaban un cargo determinado y vivían de esa forma. Pertenecer a la Iglesia, desarrollar esa tarea, era para ellos su modo de vivir, su modo de ganarse la vida. Cuando esto ocurre en la Iglesia, cuando se pierde esa noción de Dios, cuando no se tiene relación con Dios, se cae en la burocracia, se cae en que pensemos que somos los hombres los que tenemos que llevar a cabo la obra de la salvación, se expulsa a Dios de la Iglesia. He leído recientemente un artículo publicado por un sacerdote español en un portal religioso, donde, después de leer y analizar el documento final del Sínodo sobre la Amazonía, él señalaba esto. Veo que se habla mucho de inculturación, es decir, de que la Iglesia tiene que adaptarse a los pueblos donde tiene que predicar. Es lógico que tenga que adaptar sus formas, no el mensaje, porque el mensaje es uno y es único. Pero si sus formas, no es lo mismo predicar
en Europa que predicar en África, o que predicar en Asia, o que predicar en la India, o donde fuere. Ahí hay que adaptarse en las formas, no en el contenido ni en el mensaje. Y decía este sacerdote que se hablaba mucho de esta inculturación, de esta adaptación, se hablaba mucho de la ecología, pero se hablaba poco de la evangelización y de la conversión. Si la Iglesia no habla de la conversión, de la evangelización, de volver a las raíces que es Cristo, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Nuestro testimonio no dejará más que ser el testimonio humano de unas personas, pero no el testimonio cristiano. No hablaremos de santidad, por tanto, ni hablaremos de gracia, ni de esperanza en el amor de Dios. Solo desarrollaremos estructuras más o menos eficientes, pero que estarán huecas y vacías. Por eso nos tenemos que preguntar, ¿y yo fijo mi mirada en Cristo? ¿Intento que Él ocupe el primer lugar en mi vida y en mi corazón? Como Madre Teresa nos enseñó, antes de amar a Cristo sufriente en los pobres, amo a Cristo que está en la Eucaristía, rezo, tengo vida de piedad, o por el contrario me he convertido en una persona que participa en una ONG, que puede hacer obras buenas, pero sin sentido religioso, sin ningún tipo de eco en cuanto a su relación con Dios. La Iglesia es sacramento universal de salvación y viene a llevar ante todo el amor de Dios a los hombres. Esto es lo que necesitan, sin olvidar también sus necesidades humanas y materiales, pero sobre todo, la Iglesia viene a predicar la buena noticia, la salvación que Cristo ganó para todos los hombres, muriendo por nosotros en la cruz. Pues volvamos nuestra mirada a Cristo, que haya conversión, que haya esa reforma necesaria cada día de querer amar a Dios por encima de todas las cosas. Ahí empezará de verdad la reforma de la Iglesia y por lo tanto la conversión verdadera, en dirigir nuestra mirada a Cristo, que Cristo cada vez anide más en nuestra vida, que Él crezca para que mengue en nosotros el pecado y lo mundano. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio del amor de Dios en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos por el Papa y los obispos para que lleven a cabo la misión que Cristo les encomendó de guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, por la paz en España, para que cese la violencia en Cataluña. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que esta Eucaristía, Señor, nos otorgue aquella fortaleza de espíritu que hizo de San Carlos Borromeo un ministro fiel a tu servicio y un apóstol de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.